Es una gran satisfacción poder exponer la conferencia relacionada con la asignatura Derecho Constitucional. Soy la docente Ida Rosa Cabrera Cueto y en esta oportunidad vamos a aprovechar un tiempo para conversar, para exponer acerca de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Aquí vamos a tener en cuenta dos orientaciones muy importantes. En primer lugar, todo estudiante de doctorado en Derecho obligatoriamente debe de profundizar acerca de los aspectos relacionados con la doctrina sobre el derecho constitucional, que precisamente tienen como raíz, como esencia, los derechos fundamentales, que es el tema que vamos a exponer hoy día. Y la otra orientación apunta hacia el hecho de que la persona humana es el único titular de los derechos fundamentales como fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Qué implica este aspecto, ¿no? Esta circunstancia implica pues que tanto el Estado como la sociedad deben de tener en cuenta la prevalencia de la persona en sociedad. En tal sentido, vamos a enfocar nuestra exposición en tres aspectos importantes. En primer lugar, vamos a tener en cuenta algunos conceptos que la doctrina ha desarrollado, teniendo en cuenta pues que este es un tema de mucho análisis, de mucha profundidad. Entonces, nosotros vamos a tomar algunos conceptos doctrinarios precisamente sobre derechos fundamentales. En segundo lugar, ¿no?, el significado, cuál es la esencia, ¿no?, como raíz del derecho constitucional, lo que implican los derechos fundamentales de la persona en sociedad, teniendo en cuenta, ¿no?, dentro de estos contenidos temáticos, que solo, como ya hemos precisado, la persona humana es la única titular de los derechos fundamentales que parten de los derechos humanos. Muy bien, en tal sentido, la doctrina de los derechos fundamentales precisamente parte, ¿no?, del artículo primero de la Constitución Política en nuestro país, vigente desde el año 1993, que precisamente relacionan, ¿no?, el aspecto de la defensa de la persona humana. La Constitución Política, al hablar, ¿no?, de la defensa de la persona humana, establecen precisamente dos aspectos importantes. En primer lugar, el respeto hacia la dignidad y sobre todo, ¿no?, su libertad. En este sentido, Ríos Patio señala que esta fundamentación del artículo primero al cual estamos haciendo alusión dentro de nuestra Carta Magna condensa precisamente la filosofía y los criterios axiológicos del ordenamiento político, que tienen que ver precisamente con la dignidad de la persona humana, siendo este el valor supremo y el principio de la libertad que va a emanar de ella como único factor capaz de asegurar el contenido valorativo del derecho. Asimismo, cuando nosotros nos referimos al aspecto de la libertad y de la igualdad, estos se refieren a los valores superiores dentro del ordenamiento jurídico de cualquier sociedad, siendo pues la libertad la raíz de los derechos humanos, no siendo estos, por supuesto, comprensibles al margen de la igualdad. Además, es importante agregar que el ser humano, para que logre su desarrollo integral exigido por su dignidad, solo se posibilita dentro del ordenamiento político establecido. Entonces, a partir de acá, nosotros podemos hablar en el sentido de que la clave normativa del sistema político y jurídico está representado precisamente por el orden axiológico anterior a la Constitución y el Estado, pues ¿no?, este asume la misión de alcanzar y realizar los valores concernientes tanto a la libertad así como a la dignidad para precisamente poder tener legitimidad
que es precisamente plasmado en nuestra Carta Magna como parte del derecho positivo. Entonces aquí vemos pues dos aspectos, ¿no? Nuestra Constitución Política dice, ¿no?, dentro del conjunto de derechos fundamentales, toda persona tiene derecho a la vida, ¿no? La vida es el valor sagrado, es el valor más importante de la persona en sociedad. Pero ¿de qué vale la vida, no, estimados doctorandos, si no se respetan las libertades? La libertad de transitar, la libertad de contratar, la libertad de expresión y todo un conjunto de derechos que están establecidos en los 24 incisos de nuestra Carta Magna vigente. Esto también, al mismo tiempo, implica reconocer este derecho fundamental, que todos somos iguales ante la ley. Entonces, a partir de este soporte axiológico que están establecidos dentro de la vida, ¿no?, como valor supremo, la libertad que todos requerimos y la igualdad, porque la ley lógicamente no discrimina, no puede haber discriminación, así lo establece también, ¿no?, nuestra Carta Magna, de ninguna índole. Entonces, a partir de este soporte axiológico podemos hablar nosotros de un Estado de Derecho que está soportado precisamente con el establecimiento de una Constitución política. Otro aspecto que tiene que ver dentro de la doctrina de los derechos fundamentales es el concepto y significado que nosotros definitivamente debemos de considerar dentro del desarrollo del derecho constitucional, en el sentido de que los derechos fundamentales prácticamente son derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos. Esto no ha sido reconocido propiamente por un Estado, ¿no?, sino ha sido materia de toda una lucha, de toda una revolución, ¿no?, que de una u otra forma pues son derechos que han sido materia de una conquista, que los mismos seres humanos hemos arrancado a los estados totalitarios, ¿no? Es decir, ¿no?, dentro de la sociedad pues ha habido todo un proceso que precisamente han determinado de que los derechos fundamentales tienen carácter de derechos subjetivos que nos corresponden a todas las personas en sociedad, dotados de ese estatus de personas, ¿no?, de persona humana, de ciudadanos que tenemos la capacidad para poder obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una norma jurídica en el criterio desarrollado por Luigi Ferrajoli, ¿no?, en el año 2000. Entonces, la persona humana, como titular de los derechos fundamentales, dentro de esta expresión se va a designar precisamente aquellos derechos que se encuentran garantizados en nuestra Constitución. Sabemos y conocemos que las garantías constitucionales se encuentran establecidas en el artículo 200 de nuestra Carta Magna y precisamente tienen como fuente, ¿no?, al legislador constituyente. Aquí podemos ver, ¿no?, un gráfico en la que nosotros podemos analizar, podemos identificar precisamente la base de nuestros derechos fundamentales, como ya hemos mencionado, que parten de los derechos humanos reconocidos por los derechos fundamentales, ¿no?, de cualquier constitución política. Aquí tenemos un concepto, ¿no?, básico, universal, en un sentido de que todos los seres humanos nacemos libres y nadie puede someter a esclavitud, ni mucho menos a servidumbre, ni a tratos inhumanos a ninguna persona en sociedad. Otro principio, otra base, otro valor sobre la cual descansan los derechos fundamentales a partir de los derechos humanos es que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, ¿no? Se tiene que respetar nuestro fuero interior a tomar una decisión en cuanto a nuestra libertad de conciencia,
de religión, de pensamientos, de ideologías, pues que nos permitan realmente sentir de que nosotros somos parte de una vida cultural, ¿no? Que somos parte de una sociedad en la que realmente sí es posible la convivencia, en la medida de que todas las personas podamos practicar algo que es esencial y que nos hace mucha falta, que es la tolerancia. No se puede imponer ni el Estado, ni las leyes, ¿no? Ni cualquier persona jurídica, ni cualquier persona natural podemos imponer nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestras ideologías absolutamente a nadie, porque esto atenta contra los derechos fundamentales y los propios derechos humanos. Algo que también es esencial para nuestro desarrollo integral, ¿no? Dentro de los derechos fundamentales es que toda persona tiene derecho a la educación, o lógicamente que esto también de una u otra forma está condicionado muchas veces a criterios políticos que se aplican en muchos países, pero es un derecho fundamental que está dentro de los derechos sociales, políticos y económicos, porque definitivamente en la medida, ¿no?, que las personas logramos un desarrollo, logramos, ¿no?, prepararnos, nosotros vamos a tener mejores oportunidades para poder desarrollarnos y alcanzar nuestros ideales, ¿no? Otro derecho que también es esencial es el que se relaciona con el derecho al descanso, al disfrute, al libre tiempo, ¿no?, que forma parte de nuestro desarrollo como ser humano, como persona en sociedad. Aquí también entra a tallar otro aspecto que es muy importante dentro de los derechos humanos, en el sentido de que nadie puede ser sometido a torturas, a penas o a tratos inhumanos. Tenemos derecho a un debido proceso y podríamos pues mencionar, ¿no?, todo un conjunto de derechos que efectivamente tienen que ser reconocidos en cualquier estado, en cualquier país que se diga democrático. Aquí vamos a tener en cuenta también ¿no?, otro aspecto que es muy esencial, por ejemplo, dentro del reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona en sociedad. Vamos también a exponer acerca de la resolución del Tribunal Constitucional del 29 de octubre del año 2009, que precisamente ratifica la esencia de la importancia de los derechos fundamentales de la persona en sociedad. En el acápite segundo de esta resolución a que estamos haciendo mención del Tribunal Constitucional y que tiene fuerza vinculante, precisa que la Constitución Política de 1993 reconoce los derechos fundamentales de la persona humana y esto incluye el respeto a su dignidad, que viene a ser el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? Dentro de esta resolución del Tribunal Constitucional también se hace mención precisamente de todo el conjunto de derechos que se encuentran establecidos en el artículo segundo, que ya hemos precisado también parte de la vida, su identidad, su integridad moral, psíquica, y que también se tiene en cuenta, ¿no?, al concebido por ser sujeto de derechos en todo en cuanto la ley le favorece. Muy bien, entonces la resolución vinculante del Tribunal Constitucional establece pues que estos fundamentos, ¿no?, sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales deben de ser interpretados en concordancia con los tratados internacionales en los que el Perú es parte y con la finalidad de precisamente evitar todo tipo de incompatibilidad que puedan existir entre los tratados internacionales de los cuales nuestro país también es signatario con, ¿no?, nuestra Constitución política. Entonces, al hablar de los tratados internacionales, para poder hacer la debida interpretación de los derechos constitucionales que también se encuentran establecidos por nuestro Código Procesal Constitucional, así como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los cuales se señala pues que
todos los seres humanos, como ya mencionamos, nacemos libres y todos, ¿no? Tenemos derecho al trato con respecto a nuestra dignidad y a nuestros derechos, y todos al mismo tiempo estamos dotados de razón y de conciencia, ¿no? Entonces, en este sentido, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros, precisamente haciendo alusión a la tolerancia, a la convivencia, que solamente a través del derecho va a ser posible. Solo la ciencia del derecho y específicamente el derecho constitucional hace posible nuestra convivencia en sociedad. Mi derecho llega al límite a partir de que nace el suyo. Y así sucesivamente va a ser posible pues que nuestra sociedad, ¿no?, pueda vivir de manera civilizada. Haciendo énfasis al Código Procesal Constitucional con relación a los derechos fundamentales, en el artículo 37 se señala que los derechos protegidos, por ejemplo, por el proceso de amparo y que se encuentran enumerados en el artículo 2 de la Constitución Política, referida precisamente a los derechos reconocidos para la persona humana, exceptuando, en este caso, el derecho a la libertad individual, porque singularmente este derecho se encuentra protegido por el habeas corpus, y los destinados al proceso de cumplimiento y la vía data, que la ley pues lógicamente les tiene reservado un tratamiento y un procedimiento especial, ¿no? Esto significa entonces que el proceso de amparo está destinado exclusivamente, ¿no?, y excluyentemente a la defensa de los derechos fundamentales relacionados con las personas humanas. A su vez, ¿no?, el Código Procesal Constitucional estatuye, ¿no?, que el contenido y alcances de los derechos constitucionales que son protegidos por nuestra Carta Magna, estos a su vez se coligen con lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados que tienen que ver también con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas en sociedad, pues estos tienen que cumplirse a cabalidad, o sea, son coercitivos, son de cumplimiento obligatorio. También es importante señalar que a través de la Convención de los Derechos Humanos, mediante el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 1, inciso 2, también, ¿no?, se reconoce a la persona, ¿no?, y se le considera persona como todo ser humano, entendiendo que tenemos también las personas jurídicas, pero los derechos fundamentales apuntan exclusivamente al reconocimiento de los derechos y el respeto de la persona humana, haciendo pues referencia marcada que precisar que los derechos reconocidos, ¿no?, en esta disposición internacional, ¿no?, y que es obligatoria para todos aquellos países que son signatarios de este tratado, solamente apunta hacia la persona humana. En conclusión, ¿no?, extraemos de lo expuesto que las disposiciones internacionales, al proteger los derechos que se relacionan con la persona humana, de los cuales no han sido transferidos a los derechos fundamentales, están limitando el campo de las denominadas acciones de garantía constitucional hacia los procesos contemplados en nuestro Código Procesal Constitucional. Muy bien, ¿qué nos dice Kant en este sentido, ¿no? Kant, por ejemplo, dice que para su imperativo coloca en los términos sujeto y objeto del individuo, para que no exista esta contradicción. Muchos creen que la forma, ¿no?, en cuanto a la persona es el fin del Estado y de la sociedad. Entonces existe un avance en cuanto al reconocimiento de la dignidad de la persona humana, pero esto concretamente no es así, pues el papel de la persona humana, si nosotros precisamos de que el fin supremo de la sociedad es, ¿no?, la persona humana dentro del Estado y de la sociedad, entonces se da por sentado que por naturaleza el Estado, ¿no?, cumple con el fin descrito tal como lo estamos precisando, en el sentido pues de que el Estado, en cuanto Estado, tiene la propiedad
de tener un territorio y también tiene la propiedad de servir a la persona humana, reduciéndose pues prácticamente este juicio en algo real y concreto dentro de un Estado de Derecho. Muy bien, ahora vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con las acciones constitucionales que garantizan los derechos fundamentales. Tenemos, como ya hemos dicho, el habeas corpus, que procede, y esto ustedes lo conocen como, ¿no?, abogados dentro de su ejercicio, procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o autoridad que vulnera o amenaza las libertades individuales o los derechos constitucionales conexos. Nadie puede ser privado de su libertad sin que exista un mandato expreso del juez, ¿no?, indicándose, ¿no?, el por qué se le está privando de su libertad a la persona humana. Ahora, tenemos también la acción de amparo, para hacerlo un poco más específico, ¿no?, un poco más resumido. La acción de amparo nosotros conocemos que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza nuestros derechos reconocidos por la Constitución. Y tenemos también el habeas data, que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, ¿no?, o funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos fundamentales, ¿no?, tales como, por ejemplo, este derecho que nosotros tenemos de solicitar información, ¿no?, al Estado, la información pública, o el hecho de que se vulnere nuestra intimidad personal y familiar. Muy bien, en conclusión, ¿no?, tenemos pues, para poder ratificar, para poder condensar tanto el aspecto de los derechos fundamentales como las garantías constitucionales correspondientes, vamos a tener en cuenta tres últimos criterios doctrinarios en relación al tema. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Pérez Luño? Él considera que el término derechos humanos debe de quedar reservado para aspectos morales y el concepto de derechos fundamentales se relacionan con la juridicidad. ¿Y qué nos dice Peces Barba? Él dice que estima que el término derechos fundamentales es más preciso que la expresión derechos humanos y que carece del lastre de la ambigüedad que ésta supone, ¿no? Y la expresión derechos fundamentales, por último, ¿no?, expresa o designa derechos que necesariamente deberán estar garantizados por la Carta Magna y tienen como fuente de producción al legislador constituyente. Por tanto, pues, ¿no?, queda claro que cuando la Constitución habla de los derechos fundamentales, lo hace con aquellas particularidades que están anotadas dentro de nuestra Carta Magna, pensando precisamente solo en la persona humana, esto es, en el ser humano física y moralmente individualizado. Y, en segundo término, los derechos fundamentales de la persona humana canalizan los diversos atributos, facultades y libertades, siendo él, ¿no?, el único que puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede constitucional. Muy bien, ahora quisiera, por favor, plantearles un reto. Hemos hecho la exposición en relación tanto a derechos fundamentales de la persona en sociedad, así como sus correspondientes garantías. Quisiera, por favor, plantearles este reto, que me parece que es muy interesante, ¿no? ¿Considera usted suficiente las tres garantías constitucionales, tanto de amparo, habeas corpus y habeas data de nuestra Carta Magna, suficientes para poder garantizar los derechos fundamentales como persona en sociedad? Me encantaría que me lo respondieran a través de mi correo, ¿no? Ida Rosa Cabrera, ¿no? Mi nombre se escribe con Y, idarosacabrera@hotmail, para mis alumnos del curso de Derecho Constitucional, y me encantaría escuchar también sus opiniones y quisiera que respondan esta pregunta a idarosacabrera@hotmail.com. ¿Considera suficiente, señor doctorando, que estas tres garantías que tienen que ver con la acción de amparo, la acción de habeas corpus y el habeas data de nuestra Carta Magna vigente son suficientes para poder defender, para poder garantizar
los derechos fundamentales de la persona en sociedad? Espero tu respuesta. Y por favor, ¿no? Esto sí, también te lo planteo ya como dentro de tus deberes, que me expliques 2 razones relevantes que justifiquen tus respuestas. Muchas gracias y espero que en alguna medida este aporte al derecho constitucional en el tema de los derechos fundamentales nos haya ilustrado en algo de acuerdo al criterio de nuestros doctrinarios. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. El doctorado en Derecho obligatoriamente debe de profundizar acerca de los aspectos relacionados con la doctrina sobre el derecho constitucional, que precisamente tienen como raíz, como esencia, los derechos fundamentales, que es el tema que vamos a exponer hoy día. Y la otra orientación apunta hacia el hecho de que la persona humana es el único titular de los derechos fundamentales como fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Qué implica esta? Es una gran satisfacción poder exponer la conferencia relacionada con la asignatura Derecho Constitucional. Soy la docente Ida Rosa Cabrera Cueto y en esta oportunidad vamos a aprovechar un tiempo para conversar, para exponer acerca de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Aquí vamos a tener en cuenta 2 orientaciones muy importantes. En primer lugar, todo estudiante de doctorado es precisamente parte, ¿no?, del artículo 1 de la Constitución Política en nuestro país, vigente desde el año 1993, que precisamente relacionan, ¿no?, el aspecto de la defensa de la persona humana. La Constitución Política, al hablar, ¿no?, de la defensa de la persona humana, establecen precisamente 2 aspectos importantes. En primer lugar, el respeto hacia la dignidad y precisamente sobre derechos fundamentales. En segundo lugar, ¿no?, el significado, cuál es la esencia, ¿no?, como raíz del derecho constitucional, lo que implican los derechos fundamentales de la persona en sociedad, teniendo en cuenta, ¿no?, dentro de estos contenidos temáticos, que solo, como ya hemos precisado, la persona humana es la única titular de los derechos fundamentales que parten de los derechos humanos. Muy bien, en tal sentido, la doctrina de los derechos fundamentales, este aspecto, ¿no?, esta circunstancia implica pues que tanto el Estado como la sociedad deben de tener en cuenta la prevalencia de la persona en sociedad. En tal sentido, vamos a enfocar nuestra exposición en 3 aspectos importantes. En primer lugar, vamos a tener en cuenta algunos conceptos que la doctrina ha desarrollado, teniendo en cuenta pues que este es un tema de mucho análisis, de mucha profundidad. Entonces, nosotros vamos a tomar algunos conceptos doctrinarios